Bien, el día de hoy vamos a estar estudiando el versículo 25 de el capítulo 4. Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 4. Vamos a estar estudiando el versículo 25 en adelante. El domingo pasado, si tú estuviste aquí en la predicación, perdón, si viste la transmisión, Samuel estuvo compartiendo acerca de cómo la vida cristiana no es solamente un estilo de vida, no es un manual que adquieres para vivir una vida mejor, no es una vida más moral, tampoco es como convertirte en la mejor versión de ti mismo o de ti misma. No, eso no es el cristianismo. El cristianismo es una vida nueva. La Biblia misma dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, es una nueva criatura. Y eso es muy diferente a una mejor versión de ti mismo o de ti misma. La nueva vida que recibimos en Jesús, la Biblia también le llama una nueva naturaleza. Fíjate lo que dice Efesios 4:24. Dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Ojo con esto. Pablo está diciéndole a la iglesia de Éfeso que deben de ponerse la nueva ¿qué? Naturaleza. No es como apréndanse las nuevas reglas o los nuevos mandamientos o apréndanse este estilo de vida. No, es pónganse la nueva naturaleza. Hay una nueva vida que hemos recibido al creer en Jesús, y esta nueva naturaleza dice que es creada para ser a la semejanza de ¿quién? De Dios. Eso quiere decir que esta nueva vida que tú y yo hemos recibido tiene la capacidad por el Espíritu de Dios de sí poder ser como Jesús. Ahora, lo que vamos a estudiar ahora es el verso 25 en adelante. Y lo que tú vas a estar viendo a partir de este momento, sí es una lista de cosas que no tenemos que hacer. Ahora, me encanta que Dios es bien sabio y siempre nos da a nosotros su palabra luz respecto a cada uno de los mandamientos que Él nos da. Si esta lista que vamos a leer a continuación la leyéramos solamente como eso, como una lista de cosas que tenemos y no tenemos que hacer, podríamos caer en el moralismo. Y el moralismo es creer que por nuestra buena conducta ganamos el favor de Dios. Y la Biblia nos enseña algo muy distinto. Nosotros no ganamos el favor de Dios. Dios quiso darlo por gracia. Amén. Es por gracia que tenemos la salvación y el favor de Dios para nuestras vidas. Pero lo que sí sucede es que en Dios primero tenemos que ser para hacer y no al revés. O sea, no es hacer para hacer después. Yo sé que parece trabalenguas, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que para Dios es importante que primero sepas quién eres para después poder hacer lo que tienes que hacer, no al revés. O sea, la Biblia no te dice, haz esto para que seas santo. Que tú eres santo, apartado por Cristo desde antes de la fundación del mundo. Eso significa santidad, santificación. Has sido apartado para Dios. Dios mismo hizo esa obra para tu vida. Y una vez que eres santo, entonces tú puedes vivir esta clase de vida a la cual Dios nos ha introducido. Entonces vamos a leer esto desde esa perspectiva, amén. De que ya hemos recibido eso por fe. Ahora Dios quiere que hagamos esto porque somos sus hijos y somos santos en Él. Versículo 25 dice, así que dejen de decir mentiras. Lo primero, digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Esta lista podríamos llamarle la vida, el estilo de la vida nueva. O sea, ¿cómo vive una persona que tiene esta nueva vida en Jesús? Y vemos aquí que la primera cosa es que esta persona no dice mentiras. Esta persona tiene la capacidad de decir la verdad. Tú y yo en este mundo caído hemos sido víctimas, pero al mismo tiempo hemos cometido el pecado de mentir. Y sabemos el daño que generan las mentiras en una familia, en una relación. Sabemos que el tema con las mentiras es que
muchas veces pueden ser palabritas, ¿verdad? Pueden ser cosas que omitimos o cosas que ponemos de más, pero al final de cuentas una mentira siempre causa daño, dolor y destrucción. Y así que esta nueva persona en la que nos estamos convirtiendo en Cristo es una persona que es llamada a decir siempre la verdad y abandonar las mentiras, aunque esto traiga consecuencias a su vida. Dice, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Eso quiere decir que si yo miento, estoy causándole daño a mi mismo cuerpo, o sea, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a una familia. Es por eso que me llama mucho la atención que la primera cosa que Pablo enumera aquí es que debemos de tener cuidado con nuestra boca. Debemos de siempre hablar la verdad. Versículo 26, además dice, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Miren, somos humanos. Sí, tenemos una nueva naturaleza en Cristo, una naturaleza del Espíritu, dice la Biblia, pero eso no quita que seas humano. Tú te puedes enojar. Aquí el tema es que no dejes que te controle el enojo. Mira, las emociones Dios nos las dio. Dios nos da la capacidad de sentir alegría, gozo, enojo, frustración, etcétera. No hay problema con eso. De hecho, si tú lees los salmos, te vas a dar cuenta que los salmistas hablaron abiertamente de cómo se sentían. Dios, yo me siento morir. Dios, yo me siento muy alegre, muy gozoso, por eso cantaré de tu nombre. Señor, yo me siento muy triste. ¿Dónde estás, Señor? Ves los salmos y ves las expresiones de las emociones de los salmistas. Y al leerlos te puedes identificar con ellos. Pero siempre hay un patrón en los salmos. Al final siempre el salmista le da la gloria a Dios y reconoce a Dios por encima de lo que él siente, por encima de sus emociones. Y es exactamente lo que tú y yo debemos de hacer. Y Pablo dice, fíjate bien, no pequen al dejar que el enojo los controle. El pecado no está en enojarse, sino ¿qué hacemos cuando estamos enojados? Cuando dejamos que esta emoción se apodere de nosotros y entonces se convierte en ira. Y todavía aquí dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. O sea, no prolongues el enojo, porque entonces esto es algo tan destructivo que después dice, porque el enojo da lugar al diablo. Hace una semana supe de una noticia que seguramente tú supiste y lo cual fue terrible. Un hombre de unos 70 años entra a una carnicería, creo que en el estado Sonora. Llega, aparentemente hace una compra y no está muy claro ahí lo que pasó, pero parece ser que este hombre hizo insinuaciones hacia una muchacha, una empleada, algo así. Entonces los empleados de ahí lo sacaron, pero una de las muchachas que estaba ahí era la gerente, una joven de unos 26, 27 años. Y esta muchacha como gerente le estaba diciendo al señor que se retirara y el señor no quería. Total que hubo un forcejeo ahí con un trabajador, lo sacaron del establecimiento. A las 2, 3 horas llega este señor de 70 años con una pistola, entra al establecimiento y le descarga 3 balazos a la muchacha, de puro coraje nomás, porque lo habían sacado. El enojo, la ira acrecentada da lugar al diablo. Hay personas que se han matado por una tontería, por un enojo. ¿Cuántos matrimonios no se han deseado la muerte y se han dicho cosas que después se arrepienten solamente por darle rienda suelta a esta emoción tan terrible que es el enojo? Entonces Dios no quiere que seamos robots donde no me enojo, no, o sea, nos enojamos. O sea, yo me enojo, hermanos, también. Soy humano igual que tú. Pero en esta nueva vida que hoy tenemos en Cristo, Dios nos da la capacidad de tomar dominio sobre nuestras emociones. Dios quiere que manejemos nuestras emociones sabiamente. ¿Sabes cómo es? Expresándolas. Si estás enojado, expresa que estás enojado, pero sabiamente, controladamente. No reprimas tu emoción, ¿sí? No digas, no estoy enojado. Dios no quiere eso. Dios quiere que aunque estés enojado, tú le des lugar al Espíritu Santo y no al dominio de tus emociones. Si estás triste, no digas, no, yo no puedo estar triste, No, o sea, hasta Jesús estuvo triste. ¿Sí? Jesús expresó sus emociones. Jesús dijo, estoy triste hasta la muerte.
Cuando estaba a punto de ser entregado y se llevó a algunos discípulos a orar, Jesús les expresó: estoy bien triste. Y todavía sus amigos lo dejan abajo. Y Jesús estaba muy triste. Eso nos da un claro ejemplo de que Dios no desea que reprimamos la emoción, pero lo que Dios sí quiere es que tomemos dominio sobre nuestras emociones, porque si nos dejamos llevar por nuestras emociones, eso es muy, pero muy destructivo. Crea división, trae muerte a las relaciones. Sigamos leyendo. Verso 28, si eres ladrón, deja de robar, en cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Fíjate la transformación. De pasar de ser alguien que quita a ser alguien que es responsable en su trabajo, produce y ahora da a los demás. Esa es una transformación que Dios hace. Inevitablemente viene a mi mente la vida de Zaqueo, un hombre ladrón, cobrador de impuestos. Un hombre que la gente lo miraba y sabían que era un ladrón. Yo creo que el Zaqueo, si te descuidabas, te robaba los calcetines, man. Pero cuando él tiene un encuentro con Jesús, Jesús va a su casa. Por cierto, Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, se subió a un sicómoro. ¿Sí? No sé si conocen la historia. Pero ese Zaqueo estamos hablando. Y cuando Jesús va a su casa y cuando Jesús lo ministra y Jesús le predica el evangelio, Zaqueo tiene un genuino arrepentimiento. ¿Y sabes cómo demostró Zaqueo su genuino arrepentimiento? Él dijo: si yo le he robado a alguien, fíjese, estaba admitiendo que era un ladrón. Reconoció que era un ladrón. Yo le he robado a alguien, yo le voy a regresar 4 veces más de lo que le he robado. O sea, antes te quitaba, ahora te doy. Cuando Cristo vino a su vida, vino esa convicción: yo soy un pecador, pero ahora he recibido la nueva vida, ahora he recibido la promesa de salvación. Y ahora esa transformación lo lleva a dar. Versículo siguiente: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Definitivamente esta nueva persona que somos en Cristo, y esto lo debemos de vivir en fe. Soy alguien nuevo en Jesús. No importa si tienes una semana de cristiano o tienes 30 años de cristiano, tú eres una nueva persona en Jesús que tiene la capacidad de parecerse a Jesús. Y esta nueva persona en la que estamos convirtiéndonos cada vez más como Cristo debe cuidar lo que habla. Debe de ser prudente con sus palabras. Debe ser alguien que desee de todo corazón que cada vez que algo salga de su boca sea para que los demás crezcan, sean para que los demás reciban bendición, sea para que los demás aprendan algo. Alguien que está en esta situación de ser más como Jesús es alguien que aprovecha cualquier momento para hablar de lo importante. Aun sea cuando estás con tus amigos, con los que más cotorreas o con los que más suave la pasas, aún en esos momentos puede ser que nuestras pláticas se tornen a bendición. No de que estar viendo qué hizo la Wendy en la casa de los famosos, nada de eso. Los que se ríen llevan culpa, hermano. Esta persona en la que nos estamos convirtiendo cada vez más como Jesús procura que cada palabra bendiga la vida de las personas. Sea algo que sea para edificar la vida, la familia, a las personas que están oyendo nuestras pláticas. Ese es el estilo de vida de alguien que se está pareciendo a Jesús. Después el verso 30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Quiero hacer una pausa ahí. No nos vamos a cansar de recordar en la iglesia la doctrina acerca del Espíritu Santo. Recordarte que la salvación que hemos recibido no solamente es que Dios te libró del infierno, sino que Dios mismo depositó su vida en ti y en mí. Su Espíritu está en ti y en mí. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es Dios mismo presente con nosotros. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece dentro de nosotros. ¿Cómo es esto y cómo se manifiesta esto? Mira, el Espíritu Santo
Su principal ministerio es conducirnos a darle gloria a Jesucristo. Y cuando nuestra vida no le está dando gloria a Jesús, el Espíritu Santo se entristece. Cuando nosotros, teniendo esta nueva vida, no hacemos caso de esto que estamos estudiando, sino que vamos rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestros deseos, el Espíritu Santo se entristece porque Él sabe el costo, el precio del pecado que estamos cometiendo. Él nos ama y nos cela. Y Él sabe que el darle rienda suelta a nuestros deseos y no obedecer a Dios va a traer consecuencias a nuestra vida. Y Él se duele de eso. Porque, vuelvo a repetirte, porque nos ama y nos cela. Ahora, esto me lleva a decirte lo siguiente. Durante toda esta serie hemos hablado de cómo Jesús nos ha adoptado como sus hijos, cómo Jesús nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, cómo Dios nos ha aceptado en Él. Y todos los que estamos aquí ya en este punto, después de haber estudiado casi 4 capítulos enteros de Efesios, estamos entendiendo que esto es la obra de Dios, de que Dios nos ha dado más de lo que podemos entender siquiera. Pero escucha lo que te voy a decir con mucha atención. Una cosa es que Dios nos acepte y otra cosa es que Dios nos apruebe. Te lo voy a repetir. Una cosa es que Dios nos acepte y nos ame y otra cosa es que Dios esté de acuerdo con el estilo de vida que estás viviendo. Son dos cosas distintas. Y estoy hablándole a la iglesia. Esto está dirigido a la iglesia. Pablo en el capítulo 4 ya le habló a los otros gentiles que están en la vanidad de su mente, o sea, hablando de gente que no es de la iglesia. Aquí, en este punto, Pablo ya está hablando a la iglesia. Es posible que seamos una nueva creación, es posible que seamos cristianos y estemos caminando en una dirección muy errada del estilo de vida que hemos sido llamados a vivir. Y es por eso que muchas veces confundimos la gracia, y en un momento voy a hablar más acerca del tema, pero confundimos, es que Dios me ama, Dios me acepta. Sí, Dios nos ama, Dios nos acepta, pero también debemos de ser aprobados por Dios. Y el que Dios nos apruebe tiene que ver con nuestra vida de obediencia a su palabra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entre la aceptación de Dios y la aprobación de Dios, yo lo veo así, en medio está la paciencia de Dios. Porque no hay nadie aquí, incluyéndome y siendo yo el primero, que vivamos una vida cristiana perfecta, que no tengamos ningún error, que hagamos todo bien, que obedezcamos en todo. Seríamos mentirosos si dijéramos eso. Creo que vamos en un proceso en el que vamos madurando y creciendo y cada vez siendo más como Jesús, pero eso tarda toda la vida, como lo hemos dicho. Pero eso no significa que usemos este concepto para hacer un pretexto para decir, Dios me perdona, yo puedo seguir haciendo esto. Acabo que el domingo voy a la iglesia y casi no me persino, canto 2 canciones, derramo lágrimas y sigo con mi vida. Esto no funciona así. Esto no es así. Si alguien piensa así y vive así, debería preguntarse a sí mismo si realmente ha nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento, esta nueva naturaleza, trae también un nuevo corazón, una nueva mente, nuevos deseos, nuevos afectos, pero también trae el poder del Espíritu Santo para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Te vuelvo a repetir, no es lo mismo ser aceptado por Dios que aprobado por Dios. Y tú y yo debemos de desear ser aprobados por Dios a través de nuestra vida de obediencia al Señor. Amén. Ahora, ojo con esto. No necesitas obedecer a Dios para ser salvo, sino que porque eres salvo, podemos obedecer a Dios. Porque la salvación es sin obras. O sea, no es de que yo obedecí mucho a Dios, por eso estoy en el cielo. No fue así. Cristo fue el obediente al llevar la cruz por ti. Y en obediencia a su Padre, Él ganó la salvación tuya y mía. Lo único que hicimos fue creer en Él. Pero una vez que ya somos salvos, nuestra obediencia es la evidencia de nuestra salvación. Amén. Ok. Si no, vamos a Efesios 2, donde Pablo claramente enseña el proceso.
Efesios 2, 8, 9 al 10 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es un don de vosotros, sino es un don de Dios. O sea, la salvación es sin obras para que nadie se gloríe. El verso 10 dice: porque somos, fíjate hasta ahí, en el verso 10 empieza a decir Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y hasta entonces dice, para buenas obras. O sea, primero somos y después hacemos. Primero Dios nos salva por medio de la fe, y después Dios nos permite, como evidencia de nuestra salvación, hacer obras para Él que Él ya había destinado y Él ya las conocía. Por eso en Mateo 7, cuando Jesús está hablando a los discípulos y a la gente en el Sermón del Monte, dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros y prodigios. Y dice la Biblia que Jesús mismo le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque Él dice, no cualquiera que me diga, o no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque no es por obras. Esta gente no está diciendo: Señor, creímos en ti, depositamos nuestra confianza en ti, reconocimos nuestros pecados. No, esta gente le va a decir: hicimos. Y Jesús está demostrando una vez más que no es por lo que hagamos que tenemos la salvación, sino es por la fe en Cristo Jesús que tenemos salvación. Pero siempre lo que hacemos, nuestras obras, son evidencia de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. La fe de salvación nunca viene sola, siempre viene con obras como consecuencia de una fe sincera y honesta en Cristo. Amén. Por cierto, sigan orando por nuestros hermanos que están en Chihuahua todavía. Por primera vez como iglesia, 23 personas salieron de Aba para ir a la Sierra Tarahumara. Estuvieron allá desde el jueves, se internaron en la sierra, estuvieron jueves, viernes, sábado. Hoy están también en Chihuahua, pero ya en algunas iglesias locales, algunos predicando. Me mandaron fotos y bien padre, porque armaron grupos de alabanza con los que iban, y unos predicaron acá, otros allá, y fue una bendición. El día de mañana regresan con el favor de Dios, pero sigamos orando por ellos. Los menciono porque ellos no están allá como: Dios, mírame para que ganar tu favor. No, ellos están allá porque han recibido la salvación de Cristo y hay un deseo en ellos de servir al Señor. Entonces, esas obras que ellos están haciendo no les suman a su salvación, sino que porque son salvos, en gratitud al Señor, ellos prestan su servicio. Y así sucede con los que hacemos otras cosas, ¿verdad? Así sucede cuando vemos a alguien en la calle y le damos de comer. Así sucede cuando algún compañero de trabajo oras por él, o lo ayudas, lo bendices. Cualquier obra que hagamos, siempre, hermanos, es como una evidencia de nuestra salvación. El servicio que prestamos aquí en la iglesia, y discúlpame si lo digo así crudamente, el servicio que prestamos aquí en la iglesia no debe ser para que nos vean o para que Dios nos vea más y nos bendiga más. No es eso. Es en gratitud a la obra de Dios, es en gratitud a lo que Él ya hizo. Estamos agradecidos. Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando tú entiendes y vas entendiendo la salvación que has recibido en Cristo Jesús. Amén. Terminamos con este verso, la primera parte del sermón. Y dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Nótese aquí que estábamos hablando de entristecer al Espíritu Santo, que es el sello de nuestra salvación. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa como evidencia de que somos hijos de Dios. Y luego habla de librarnos de amargura, furia, enojo y palabras ásperas. Porque cuando tú y yo estamos contristando al Espíritu Santo y caminando en una dirección opuesta del llamado que hemos recibido, el fruto de obedecer nuestra carne es esto: amarguras, enojos, frustraciones, calumnias. Empezamos a hablar de la gente, a inventar cosas, a ponerle de más. Empezamos a criticar a las personas porque precisamente la amargura que hay en nosotros, y vuelvo a repetir, no estoy hablando de gente del mundo, sino gente de la iglesia. Digo, yo sé que aquí no sucede eso, Abba, pero ahí en Ensenada hay muchas iglesias que hacen esto. Hay que orar por ellos. Amamos a la iglesia en Ensenada también.
Um, pero les digo esto porque estas son también cosas que pueden ayudarnos a identificar dónde está nuestro corazón. Si de nosotros solamente está saliendo crítica, envidia, calumnia hacia la gente. O sea, la calumnia es cuando hablas mal de alguien asegurándolo y todavía lo difamas. ¿Sabes? Y esto es bien sutil y quiero, esto no lo dije en la primera, no les vayan a decir los hermanos de la primera, por favor, si luego se quejan, pero quiero darles un consejo acá. No reposteen en Facebook o en Instagram todo lo que ven en redes sociales. Fíltrenlo. Léanlo bien, órenlo y después publíquenlo si es de bendición o edificación. Hay mucha gente que está haciendo contenido donde mencionan a Dios, donde hablan de Cristo, de la iglesia, etcétera, de la doctrina, pero proviene desde un corazón dolido hacia la iglesia, de un corazón dolido hacia los pastores o hacia los líderes en la iglesia. Y aunque usan textos de la Biblia y todo, la esencia de esa publicación es una queja o a veces hasta una difamación hacia alguna persona u organización. Y a veces nosotros andamos en otro contexto, pero nos gustó que decía, porque en ese momento yo andaba peleado con mi líder y lo reposteo ahí. En lugar de ir a decírselo, hermano, ¿sabes qué? Es más fácil publicarlo, ¿no? O republicarlo. Quiero decirte, seamos prudentes, aunque esas publicaciones no las hayamos escrito nosotros o no las hayamos dicho nosotros. Cuando republicamos algo que no estamos filtrando y que no estamos sabiendo ni siquiera con qué intención viene, podemos estar cayendo en algo de esto. Dice también, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Hermanos, lo que yo recibo de Dios es la medida que Dios desea que yo dé a los demás. El entendimiento que yo tenga del perdón que yo he recibido es la manera en la que yo voy a perdonar a los demás. Por eso Pablo dice que debemos de perdonarnos tal como Dios nos ha perdonado a nosotros por medio de Cristo. Algo que estuvimos estudiando en las últimas semanas de los grupos comunión acerca de este tema es que el entendimiento del evangelio, el entender cómo Dios me ha perdonado a mí tomando la iniciativa de enviar a su Hijo para reconciliarme con Él, es lo mismo que yo debo de buscar en mis relaciones. Yo debo ser quien tiene la iniciativa, aunque no haya sido la parte que ofende, debo tomar la iniciativa porque ese es el modelo de Dios. Después debo anhelar y buscar una reconciliación con aquella persona con la que estoy distanciado y peleado. Y creo que esa es la manera en la que podemos vivir el evangelio en nuestras relaciones. Pongámonos en contexto del matrimonio. ¿Cuántos aquí están casados? ¿Ya lo ven? ¿Ven de lo que hablo? No, ya en serio, hermanos, ¿cuántos de aquí están casados? Eso, los vi así por fe. Señor, tú sabes, ¿verdad? Hermanos, la persona con la que estás viviendo, tu esposo o tu esposa, es la persona con la que Dios, el Espíritu Santo, quiere procesarte y quiere enseñarte y quiere que practiques todas estas cualidades de la nueva vida. Esa es la persona que más te conoce, la que vive contigo, el que vive contigo. Y fue el plan de Dios que así fuera. Aunque quizá muchas veces has pensado que te has equivocado. Dios no se equivoca. Y quiero decirte una cosa. Dios quiere pulir tu vida a través de ese hombre y de esa mujer. Dios quiere hacerte más como Jesús a través de ese hombre, a través de esa mujer. Sí, a través de sus imperfecciones. A través de los errores. El matrimonio y la iglesia es el escenario perfecto para que el fruto del Espíritu pueda evidenciarse. Mira, hermano, yo te puedo decir toda la vida que te amo y te amo, bro. Mi carnal, hombre, hermano, yo doy la vida por ti. Pero el día que me fallas, ahí es donde se muestra si te amo o no. El día que te equivocas, ese es el día que se muestra
si te amo o no. El día que me ofendes es el día que se demuestra en mi vida si te amo o no. Es ahí. Porque hablar es sencillo, y más en un ambiente así, ¿verdad? Donde todo es, ay, hola, ¿cómo están? Dios le bendiga, hermano. Pero cuando empiezan a haber situaciones, donde empiezan a haber desacuerdos, donde de repente la persona que tienes, no sé, como líder, no te cae muy bien, o no es como tú esperabas que fuera, o cuando simplemente la persona que Dios puso, ya sea como líder, como pastor, etcétera, está haciendo algo que tú consideras que no es correcto. Es ahí donde nuestro corazón es probado para ver si amamos como decimos amar y para ver si podemos perdonar como realmente Cristo nos perdonó a nosotros. Hermanos, es sumamente egoísta pretender y esperar que la gente sea tan parecida a nosotros como para no tener ningún problema, ninguna circunstancia. Es un monumento a nuestro orgullo a tener amistades que se parecen a nosotros, y a los que no se parecen a nosotros, fuera de la selfie, fuera de la... No te agrego a redes, no te pongo like en tus publicaciones. Es un monumento a nuestro ego eso. Yo creo esto firmemente, que la vida de un cristiano, en lugar de hacerse más pequeña en sus relaciones, se expande. Te voy a explicar por qué. Una persona que se va pareciendo más a Cristo es una persona más humilde. Una persona más humilde es una persona que pone menos barreras para socializar, menos estereotipos con la gente. ¿Sabes por qué a veces nuestra vida se reduce? Porque tenemos muchos estereotipos y muchas barreras con las personas. Me caen gordos los que son así, 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 así. No soporto a los que son así, así, así. Siento que esa gente es hipócrita. Y tenemos un montón de barreras, un montón de prejuicios. Pero todas esas barreras y prejuicios tienen que ver con nosotros, con nuestro ego, con el que yo soy así, soy mejor que esas personas que te estoy comentando. Pero en el momento en que la obra del Espíritu nos empieza a ser humildes y más como Cristo, esas barreras desaparecen y tú aceptas a todos, con sus errores, con sus broncas, como son. Y empiezas a amar como Cristo quiere que ame. Empiezas a perdonar como Cristo quiere que perdones. Piénsalo por un momento, de veras. ¿Qué es lo que te detiene a ti de no hacer amistades, por ejemplo? Y te vas a dar cuenta que todos tenemos prejuicios. Todos. Otras barreras como el temor a las personas, a querer impresionar. O a veces tenemos amistades donde nosotros somos muy dominantes. Si la gente no entra a mi círculo donde yo domino, donde yo digo dónde vamos a ir a comer, donde yo digo dónde nos vamos a tomar la foto, donde yo digo dónde vamos a ir de vacaciones, y si no se sujeta a mi dominio, entonces es ego, hermanos, eso. Y Dios quiere destruir esas cosas, esas barreras, y hacernos más como Jesús. Ser más como Jesús es una persona que trata a todos por igual, que todos pueden ser sus amigos, que con todos puede participar y crear un vínculo de la paz. Amén. Sé que parece que ya voy a terminar, pero voy a la mitad del sermón. Les prometo que voy a meter al acelerador, ¿sale? Voy a aparecer así como, igual lo están grabando, le ponen más lento para que me escuchen bien. Vamos a irnos al capítulo 5 y te voy a explicar por qué. El capítulo 5 tiene la misma idea del final del capítulo 4, o sea, la nueva vida del cristiano. Entonces, de una vez vamos a estudiarlo porque es la misma idea. ¿Cómo se comporta alguien que es nuevo en Jesús? Alguien que ha recibido la vida nueva en Cristo. Vamos a leer y vamos a ir rápido. Verso 1 de Efesios 5 dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Ojo con esto. Dios debe ser nuestro modelo y ejemplo. Dice: imiten a Dios en todo lo que hagan. Él debe ser tu modelo, Él debe ser tu ejemplo, porque eres su hijo querido. ¿Qué hacen con los hijos, sobre todo cuando son bebés? ¿Sabes que la primera manera en la que un ser humano aprende es por medio de la imitación? Todavía no decimos palabras cuando el bebé empieza a hacer movimientos, gesticulaciones de los padres, porque vemos e imitamos lo que vemos. Pregúntale a alguien que tiene bebé.
Y estás con el bebé. ¿Y cómo hace el perrito? ¿Y cómo hace el perrito? Yeah. ¿Y cómo hace el changuito? ¿Y cómo hace la vaca? Y ahí está imitando el sonido. Todavía el niño no habla, no sabe ni qué onda, pero sabe hacer esos sonidos porque los escuchó. ¿Sí? Si somos hijos, aprendemos a imitar al Padre, viéndolo a Él, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Lo vemos a Él, no olvidando la cruz, y tenemos el modelo perfecto para vivir la vida con los demás. No le des a otros lo que no has recibido de parte de Dios. Es muy injusto de nuestra parte tratar a los demás de una manera en la que Dios no te ha tratado a ti. Imagínate que Dios fuera como nosotros, que enjuiciáramos a la gente como nosotros la enjuiciáramos, que Dios nos hiciera eso, que nos exhibiera, que Dios nos aplicara la ley del hielo cada vez que nos equivocamos, y luego que nos volviera a abrir la puerta y luego nos la vuelve a cerrar. Y imagínate qué frustrante, qué tóxica relación fuera. Pero mi Dios es lento para la ira, grande en misericordia, y Él siempre dice la verdad. Vivan una vida llena de amor, dice Pablo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Si algo es agradable a Dios, es cuando alguien pone realmente su vida al servicio de los demás, porque eso imita a Jesús. Jesús vino no a ser servido, sino a servir, inclusive a llevarlo al punto de dar su vida por los demás. Piénsalo por un momento. En este mundo todo es egoísmo. En este mundo todo jala para su propio molino, ¿sí? En este mundo tenemos amistades que nos convienen, y a los que consideramos tóxicos los dejamos fuera porque no nos convienen. O sea, todo es lo que a mí me conviene. La vida en Cristo, hermanos, es una vida llamada a servir a todos. Es una vida donde inclusive somos llamados a ponernos nosotros para que los demás puedan crecer. Esa es una vida llena de amor. Jesús dijo: no hay más grande amor que este, que aquel que da su vida por uno de sus amigos. Pero escucha esto, a partir del verso 3 todo cambia. A partir del verso 3 Pablo empieza a advertir sobre algunos pecados y conductas que están totalmente fuera de la vida nueva que ahora vivimos en Cristo Jesús. Y es aquí donde quiero terminar. ¿Estás listo? Dice: que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Escucha esto. Te dije hace un momento, una cosa es que Dios nos ame y nos acepte, y otra cosa es que Dios nos apruebe y esté de acuerdo con el estilo de vida que estamos viviendo. Claramente Pablo nos enseña acá que la inmoralidad sexual, la impureza, y esto todo tiene que ver con una situación sexual. Dice: y ni avaricia entre ustedes, porque esos pecados, dice, no tienen lugar en el pueblo de Dios. La Reina Valera dice: ni siquiera entre ustedes se nombren esas cosas. ¿Es tan clara la Biblia en esto? Vuelvo a repetirte, hace 2 semanas estuvimos hablando, no sé si lo recuerdas, acerca de los falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, etcétera. ¿Lo recuerdas? Y dijimos que una de las características de la falsa enseñanza, por un lado, es que la gente regresara al judaísmo, la gente regresara a las fiestas, a las costumbres, y así hacer menos la sangre de Cristo, como diciendo: Cristo, no es suficiente lo que tú hiciste en la cruz, yo tengo que hacer cosas para poder ser salvo. Pero por el otro lado de la moneda es que también existen falsos maestros que enseñan acerca de la hipergracia. ¿Qué es esto de hipergracia? Hiper tiene que ver con maximizar una doctrina, ¿sí? O sea, en este caso, maximizar la doctrina de la gracia a un punto donde ya ni siquiera es bíblico. Cuando de repente estiramos una doctrina y descuidamos las demás. Por ejemplo, claro que la Biblia habla de la gracia, del favor inmerecido de Dios, pero también habla del arrepentimiento. También habla de la confesión de pecados. También habla de la disciplina. También habla de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si tomamos una doctrina y solamente la estiramos a nuestra conveniencia, lo que tendemos a hacer es a descuidar las demás doctrinas, y eso no es sano para nadie.
La palabra de Dios es perfecta, tiene un balance perfecto. Dios quiere que conozcamos acerca de la gracia, que sepamos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero que también sepamos que una vez que somos salvos, Dios pide de nosotros que vivamos en santidad, que vivamos dignamente con el llamado que hemos recibido. Y el tema de la inmoralidad sexual es algo muy claro que la Biblia habla. Mira, la Biblia dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin quemarse? Es una pregunta retórica. Claro que no. El que juega con fuego al final se termina quemando. Si alguien aquí dice: bueno, es que yo he estado engañando a mi esposa y tengo años y nadie se ha dado cuenta y me siento muy cómodo con eso. O alguien dice: no, sabes que yo estoy súper hundido en el tema de la pornografía, no he buscado ayuda ni nada y yo me siento bien con eso mientras no le haga nada mal a nadie. O si alguien dice: bueno, yo estoy teniendo relaciones con mucha gente, ¿sí? Y me siento así bien open mind, ahorita estamos en un mundo así, tan open mind, o con mi novio o mi novia, etcétera, y no me ha pasado nada, ¿sí? No he tenido ninguna consecuencia. Yo creo que Dios no tiene tanta bronca conmigo con eso. Yo quiero decir, te estás engañando a ti mismo si tú piensas así. Porque definitivamente Dios no tolera eso. Y el hecho de que no haya sido una persona descubierta en eso no significa que está siendo aprobado por Dios. Significa que Dios está extendiendo misericordia y paciencia, pero que tarde que temprano, por el mismo amor con el que Dios te ama, vendrá el juicio de Dios. Ahora escucha esto: cuando tú y yo somos sorprendidos en algo así, es mejor ser sorprendido que no ser sorprendido. Ahora, claro que mucho mejor es confesarlo antes de ser sorprendido, pero estoy hablándote de que cuando alguien es sorprendido, tú puedes ver que Dios en su misericordia lo detuvo porque lo ama, para que su vida no fuera totalmente destruida. Y aunque venga tristeza, dolor, vergüenza, es mejor eso a una destrucción total en su vida. Yo quiero decirte esto, yo sé que es un tema serio el que estoy hablando, pero la Biblia misma nos está invitando a hablar de este tema. Y es una de las cosas que me encanta de predicar verso a verso, porque yo no escojo el tema. La Biblia nos va diciendo qué sigue y qué tenemos que hablar. Yo quiero decirte, Dios nos ama y nos acepta, pero si estamos viviendo un tipo de vida inmoral, quiero decirte, hoy Dios te está poniendo un stop y diciéndote: esa no es la vida a la que yo te llamé, arrepiéntete, vuélvete a mí. Dios está para limpiarnos y perdonarnos, purificarnos y regresarnos al redil. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya voy a terminar, te lo prometo. Quiero terminar solamente en el verso 9. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine. O sea, hermanos, no hay cosa en lo oculto que no vaya a ser descubierta, dijo Jesús. Porque la luz hace todo visible. Por eso dice, escucha esto: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Cuando escucho esto, no puedo dejar de pensar en la vida de Sansón. Sansón, este hombre que nació por un decreto divino. Dios se le aparece a su padre y le dice: tú vas a tener un hijo y se va a llamar Sansón. No le preguntó si quería ponerle o no, le dijo: se va a llamar Sansón y nunca le vas a cortar el pelo. Hay un pacto de Dios con ese niño. Y Sansón fue creciendo y él sabía que tenía el favor de Dios, él sabía que tenía la presencia de Dios, pero en lugar de tomarlo como algo para temer a Dios, lo usó como un pretexto para vivir la vida que él quiso vivir. Y Sansón, a libertad al pueblo de Israel, fue un hombre que desperdició sus dones, sus placeres, sus deseos sensuales. Y ves la historia de Sansón con problemas de rebeldía, problemas de mujeres, de sujeción, etcétera, haciendo toda clase de cosas menos la voluntad de Dios. Pero llegó un momento específico en su vida donde este hombre está con una mujer que lo está engañando.
Y Sansón pensaba que él iba a librarse como siempre lo había hecho, confiando en su fuerza, confiando en él mismo, confiando en su don, en su talento, hasta que un día ya no pudo romper las cadenas y fue apresado por el enemigo, porque Sansón no se había dado cuenta que Dios lo había abandonado en ese momento. Toman preso a Sansón, le sacan los ojos, y es un simbolismo bien tremendo, porque habla acerca de estar nublado en el entendimiento, de estar en ceguera espiritual. Y Sansón, siendo la burla ahora del enemigo, en medio de una fiesta de los filisteos, amarraban sus columnas. Sansón se arrepiente. Este último que acabamos de escuchar, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz, es un llamado al arrepentimiento. Y Sansón clama al Señor y le ruega y le pide ayuda. Escucha, el hombre que se sentía tan fuerte, el hombre que se sentía tan poderoso, ahora está quebrado y está clamando por ayuda. ¿Y sabes qué? Dios no le dijo: a ver, Sansón, ¿cómo está eso de las mujeres? A ver, Sansón, ¿cómo está eso de tu rebeldía? A ver, Sansón, no, Dios no lo llevó a eso. Dios vio el corazón quebrado de Sansón, cómo sus pecados lo llevaron a esas consecuencias destructivas. Un hombre a punto de morir, y Dios escucha su clamor y Dios le devuelve fuerza a Sansón. Pero escucha esto: la fuerza de Sansón estaba en su cabello anteriormente, porque era la señal del pacto que Dios tenía con él. Y Sansón se confiaba cada vez que tenía su pelo largo. Él sabía que tenía la habilidad y el poder. Pero ahora Sansón estaba completamente rapado, ya no había pelo en su cabeza. Y Dios le regresa la fuerza, Dios demostrándole que no era su ministerio, que no era su talento, que no era su don, que no era su experiencia, que no eran sus recursos, que no era su fortaleza. Era Dios en su vida, y él se había olvidado de eso. Era Dios en su vida. Y cuando Sansón recuerda eso, cuando Sansón pide y clama al Señor, el carácter de nuestro Señor sale a florecer siempre. Lento para la ira, grande en misericordia. Lento para la ira, grande en misericordia. Y Sansón recupera fuerza, tumba aquellas murallas, se cae el edificio aquel, y hay una muerte sobre todos los filisteos. En números, Sansón mató más el día de su muerte que todos los que mató cuando él estaba vivo. Y hay una gran enseñanza aquí, que cuando tú y yo aprendemos a morir a nuestra vida, a crucificar nuestra carne, es entonces que hay una verdadera victoria en nosotros. Hermanos, un cristianismo que no te lleva a morirte a ti mismo no es el evangelio ni el cristianismo de Jesús. Somos salvos por gracia. Estamos con la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, pero siempre el camino del verdadero creyente es un camino de muerte a su propio yo. Y esa es la invitación que el Señor nos hace en esta tarde.